Buenas tardes, mi nombre es Gilenia Martínez Moreno, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta de Distancia, UNAP. Hoy vamos a hablar acerca de los procesos cognitivos básicos y la realidad social. Los dos procesos que yo tuve a bien tomar fueron la atención y la sensación. La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve y lo que oye, y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que puede hacer más de una cosa al mismo tiempo, según Banyar 1995. Las estructuras o áreas implicadas en la atención son el cerebelo, el lóbulo occipital, lóbulo parietal, corteza parietal y corteza frontal. El cerebelo es una porción del encéfalo ubicada entre la región posterior de la cabeza, entre el cerebro y el tronco cefálico. Este controla el equilibrio para caminar y estar en pie y otras funciones motoras complejas. El lóbulo occipital es una de las regiones en las que se divide anatómica y funcionalmente el cerebro. Es el lóbulo más pequeño y ocupa una posición trasera, es decir, en la región cerebral más cerca de la nuca. El lóbulo parietal es uno de los lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro, un área específica de forma triangular conocida como la corteza asociación parietal. Nos da la capacidad de comprender el lenguaje y resolver problemas matemáticos. La corteza parietal es la parte de la superficie cerebral, es decir, que forma lo que se denomina el lóbulo parietal. Este lóbulo se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del occipital y por encima del temporal. La corteza frontal o lóbulo frontal es un sector de la corteza cerebral de los vertebrados. También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. La clasificación o tipología de la atención son la atención dividida, la atención selectiva y la atención sostenida. La atención dividida. Los estudios de esta evalúan la capacidad para realizar simultáneamente más de una tarea. La atención selectiva es la función más importante de la atención selectiva, es permitir que el individuo seleccione cierto tipo de información para poder procesarla. Y la atención sostenida, este tipo de atención se refiere a la habilidad para procesar activamente la información que va llegando a una modalidad sensorial del individuo durante un periodo prolongado de tiempo sin que decaiga el nivel de actuación y la persona comience a cometer errores. Las patologías que se pueden dar son el síndrome de Balin, principalmente son dos. El síndrome de Balin, que este consiste en un trastorno de la atención que produce serias dificultades para la coordinación de manos y ojos y está relacionado en los lóbulos parietales y la zona proximal del lóbulo occipital. Estos enfermos no pueden orientar sus manos y sus dedos en posición adecuada para alcanzar los objetos que se presentan en un campo visual, aunque también pueden presentar problemas cuando se trata de otras modalidades sensoriales como la audición. Estos pacientes de igual manera no pueden cambiar la fijación de la mirada de un objetivo a otro y tienen serias dificultades para orientar y localizar los objetos en el espacio. Esto se les dificulta percibir el ambiente en el que viven. El síndrome de negligencia unilateral. Este constituye un problema neuropsicológico de la atención más frecuente. Se trata de un trastorno neurológico asociado normalmente a una lesión del lóbulo parietal derecho. Cuando estos enfermos
intentan copiar un dibujo o un objeto o los dibujan de memoria sin que el dibujo del objeto esté presente, se olvidan de dibujar la parte izquierda del dibujo, lo opuesto al hemisferio lesionado, que en este caso es el hemisferio derecho. La sensación. A través de esta, los sentidos captan los estímulos del medio. Es un proceso más relacionado con el biológico, es decir, es el proceso donde le permite al cerebro tomar información que recibe a través de los sentidos para interpretarlos, según Suárez 2016. Las estructuras implicadas en la sensación son el bulbo olfatorio, la corteza occipital y el sistema límbico. El lóbulo olfatorio es una masa redonda que contiene varios tipos de células nerviosas que participan en el sentido del olfato. Los lóbulos olfatorios reciben información acerca de los olores de la nariz y envían al cerebro a través de los tractos olfatorios. La corteza occipital, esta comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. El sistema límbico es el encargado de regular las emociones, también llamado el cerebro emocional, pero no es su única función. También tiene un papel importante en el aprendizaje y en la memoria. Las clasificaciones o tipologías de la sensación son la extroceptiva. Esta está constituida por el receptor periférico activado por estímulos externos al organismo como el gusto, el olfato, la visión y la audición. La introceptiva está constituida por las sensaciones viscerales, es decir, sensaciones internas. Y la proprioceptiva está constituida por el aparato locomotor y se le puede denominar muscular, puesto que sus receptores son núcleos musculares y receptores tendinosos. Esta se subdivide en sensación kinestésica y sensación de equilibrio. La sensación kinestésica es según la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Y la sensación de equidad, esta está relacionada entre los resultados y los aportes propios y es equivalente a la relación entre el resultado y el aporte de los referentes. Por último, esta fue la bibliografía en la cual me apoyé para poder realizar este trabajo. Muchísimas gracias.